Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 224 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos, por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, con el like, con el botón de compartir, con las suscripciones y naturalmente también, si así lo quieren, con las membresías o con un aporte a través de PayPal. Comenzamos esta transmisión con un saludo para el demoledor más chiquitito, el querido Gael, quien con 10 años acompaña nuestras transmisiones día a día. En esta transmisión vamos a establecer el foco en las consecuencias de el terremoto geopolítico sucedido el día de ayer, cuando el presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el presidente de mandato caduco, el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky, protagonizaron un escándalo histórico sin precedentes, presentando una disputa a los gritos frente a los medios del mundo en vivo y en directo desde la Casa Blanca. Sí, nada más y menos que eso. Si alguno por alguna razón durante las últimas 24 horas no pudo presenciar lo sucedido y aparece recién enterado de esto, puede, si quiere, presenciar el análisis llevado a cabo el día de ayer junto a Juan Antonio Aguilar y a Fernando Moragón, en el cual presentamos la secuencia entera y doblada al español de lo sucedido, pero efectivamente, más allá de la secuencia en concreto y de los detalles, lo de ayer representó algo sin precedentes, representó algo único y desencadenó un terremoto. Determinó el comienzo de muchísimas consecuencias y precisamente sobre esas consecuencias vamos a deliberar hoy, esta noche, como así también vamos a presentar esta noche algunas cuestiones no vistas ayer, tanto antes de la escandalosa disputa a los gritos como después de la disputa, ¿sí? Comencemos por algo sucedido ayer y mencionado, de hecho, ayer en la charla con Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, pero hasta el día de ayer sin un, un documento fílmico, sin un video probatorio de lo sucedido, cuando las cosas comenzaban a, de alguna manera, generar temperatura antes de la escalada verbal y de los gritos y los prácticamente manotazos, porque en un momento Trump genera contacto con el hombro de Zelensky, lo acomoda de alguna manera como, hey, cuidado, cuidado, no tienes las cartas para jugar de esta forma. Esa es la frase de Trump a Zelensky ayer varias veces, mientras Zelensky vociferaba y vociferaba gesticulando. Pero antes de esto, alguien por ahí realizó una pregunta bastante insidiosa y esto comenzaba a generar un clima o caracterizaba ya el clima de tensión previa. Lo cierto de esta imagen, ahí a la derecha de Vance, ahí aparece sentado Marco Rubio. En las imágenes de ayer prácticamente no apareció, aparecía fuera de cuadro y tremendamente estupefacto, en silencio, entre esta disputa en la cual participaron naturalmente Trump y Zelensky, como así también Vance, Marco Rubio congelado, completamente sobrepasado por la situación. Lo presentábamos así ayer y aquí aparece, sí, a la derecha, sentado al costado de Vance,
Pero atención a esta pregunta poco antes de la escalada, porque ya comenzaba a generar un clima. Pregunta sobre por qué Zelensky aparece vestido informalmente y sin un traje como todos los altos funcionarios de un Estado, como todos los altos mandos, como todos los dirigentes de un país determinado. Aquí la pregunta y las risas sobre esto. Second And my question. second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Una pregunta para el presidente Zelensky, del periodista. ¿Por qué no se pone un traje? ¿Por qué no viste un traje? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office. Todos sonriendo, menos Rubio. Atención a la cara de Rubio. Todo dicho, la cara de Rubio de una seriedad absoluta, consciente, Rubio, de la gravedad de la situación y sin el histrionismo y la experiencia mediática de Trump y sin la cintura demostrada ayer por J.D. Vance. Esto lo vamos a presentar en un ratito. Para mí, ayer comenzó formalmente la campaña presidencial de J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense. Esto yo ya lo había presentado, nosotros ya lo habíamos presentado. Tanto Vance como el propio Elon Musk participan en una carrera por la sucesión de Trump. Sin lugar a dudas, ambos aparecían de alguna manera ya en esa competencia, pero ayer comenzó oficialmente la campaña de Vance por sus intervenciones, por su firmeza, por su claridad eh, analítica, de alguna manera, su claridad discursiva, y porque evidentemente acompaña a Trump con el respeto de Trump y con la oreja ganada de Trump, ¿sí? Trump siempre protagoniza y siempre quiere protagonizar, y efectivamente ayer protagonizó, porque los gritos los generó él vociferó con el dedo arriba: no tienes las cartas, cállate, haz lo que te estamos diciendo, ¿sí? Trump protagonizó, pero antes de eso, Vance realizó una intervención muy afilada. Después de eso, nuevamente también, y Trump convalidó esto, ¿sí? No rechazó la participación de Vance. Quizás tampoco hubiera podido, porque realmente Vance realizó una intervención en el momento justo, con las palabras justas, y cuando Zelensky reaccionó muy petulantemente, Vance no retrocedió y respondió, y ahí comenzó la escalada, ¿no? Vance llamó irrespetuoso a Zelensky ante la reacción irrespetuosa de Zelensky. Y Trump convalidó esto. Entonces, esto lo voy a presentar en un ratito, pero ayer comenzó oficialmente la campaña de Vance, a quien, por cierto, ya caracterizamos en más de una oportunidad como a alguien muy astuto, muy inteligente, políticamente muy, pero muy capaz, además con un perfil muy interesante, un conservador popular, muy en línea con lo que supuestamente representa el trumpismo en Estados Unidos, mucho más que un movimiento conservador dentro del republicanismo, sino un giro del conservadurismo hacia lo popular. Cuidado con esto, pero no quiero abandonar la cuestión por esta reflexión sobre Vance. Vance riendo, Trump mirando, Rubio con una cara de mucha seriedad. Y aquí nuevamente la pregunta del periodista, ¿sí? ¿Por qué no viste un Why traje? don't you wear a suit? ¿Por qué no viste un traje? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office. Usted es la máxima autoridad de su país en la Casa Blanca, con el resto de las máximas autoridades, con las máximas autoridades de Estados Unidos, And you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? y usted se rehúsa a vestir un saco, vestir un traje. ¿Usted al menos tiene un traje?
La pregunta con algo de provocación, naturalmente, también. Bueno, una vez más, Vance y Trump riendo, y aquí lo sucedido. Problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. ¿Usted tiene algún problema? Responde Zelensky, petulante, cocorito, una vez más. Perdón, varios comentarios ayer por la utilización de la palabra cocorito. Esto es un adjetivo muy utilizado en Argentina y en otros países del Cono Sur, lo de cocorito por los gallos, de cocorocó. Si alguien responde, ¿no? Si caracterizo a alguien como cocorito, lo estoy caracterizando como un gallito, como alguien altivo, petulante, altanero. Sí, mil disculpas al resto de la audiencia no sudamericana si pueden aparecer dudas a veces con algún regionalismo mío. Bueno, responde entonces Zelensky con esto de, ¿tiene usted algún problema? ¿Tiene usted algún problema? Y el periodista, ni corto ni perezoso, reacciona rápido. Sí, muchos estadounidenses se sienten, tienen un problema porque les parece irrespetuoso que usted no traiga un traje. Y responde ahora Zelensky. I don't have such. I will wear costume after this war will finish. Responde ahora Zelensky. Pronto voy a vestir un traje cuando termine esta guerra. Yes, maybe one. Maybe something Maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes. Quizás, y ahí siempre para el chascarrillo, siempre rápido Zelensky, quizás algo así como el tuyo o como el suyo, quizás uno así como el suyo, Maybe something better. I don't know. quizás algo más bonito que el suyo, ahí también con una cargadita de Zelensky, no lo sé, quizás algo mejor que el We suyo. will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Vamos a verlo, quizás también algo más barato. Quería otro chiste ahí, pero no sin mucho sentido. Thank you. Thank you for. Pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esa ya comenzaba caliente la cosa. Comenzaba caliente antes de la escalada. Una vez más, y por ahí alguno, quiero la secuencia completa. Ayer la presentamos entera y traducida. Recorran los videos, el del día de ayer, y el análisis con Juan Antonio Aguilar y Fernando Moragón, para quien quiera toda la escalada y toda la secuencia traducida. Hoy nosotros aquí realizamos el análisis de las consecuencias y de cosas no vistas ayer. Poco después de esto comienza la gran pelea. Zelensky debe abandonar la Casa Blanca, expulsado de allí, y muy poco tiempo después reaparecen Trump, ¿sí? En los jardines de la Casa Blanca reaparecen Trump y frente a periodistas ubicados en los límites de los jardines de la Casa Blanca, Trump responde algunas preguntas con cosas muy interesantes, dichas así a lo Trump en caliente. Vamos a presentarlas porque acá ya comienzan a aparecer indicios. Acá comienzan a aparecer indicios de las próximas acciones de Estados Unidos y de hacia dónde direccionará Trump la política exterior de Estados Unidos con respecto a la guerra. Y, por cierto, estamos presenciando tiempos, momentos, situaciones a partir de las cuales evidentemente Trump va determinando su postura respecto a Ucrania según su lectura en el momento, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, los estudiosos de las relaciones internacionales, de la geopolítica, deliberan, nosotros también deliberamos, sobre la existencia o la inexistencia de un plan detrás de los eslóganes y la política exterior del gobierno de Trump, ¿sí? Y a veces sí aparecen indicios de un plan o aparecen indicios de una conceptualización, una teorización, algo más o menos armado, y a veces no. Y en parte la política de Trump está caracterizada por esto. Alguna cosa pensada por alguien detrás de él, algún asesor, alguna persona con un poquito más de idea y con la oreja de Trump ganada, pero mucho también lo va determinando él en el momento, o
no en el momento exactamente de su declaración, pero sí en los días previos. Por eso, esto presenta una importancia mucho mayor a la de, estas declaraciones presentan una importancia mucho mayor a las declaraciones de otro presidente, porque otro presidente ya determinó su línea y realiza declaraciones según la necesidad, pero la línea de acción ya fue establecida. Y con Trump no tanto, va determinando muchas cosas al vuelo, ¿sí? De forma más improvisada. Aquí, las palabras mencionadas de Trump en los jardines de la Casa Blanca, poco después atención a la decisión de Trump de abandonar la Casa Blanca, recorrer los jardines hasta la entrada de la Casa Blanca para responder preguntas de periodistas ubicados allí, sencillamente a la espera de la salida de alguien, ¿sí? Evidentemente, Trump quería presentar un mensaje, ¿sí? Quería generar un mensaje hacia afuera después de lo sucedido. Y aquí sus palabras, siempre con el gorrito, la gorrita, cachucha, como la llaman en Colombia, si llaman a estas gorritas de béisbol en Colombia, cachuchas, muy simpático el nombre. Make America Great Again, hagamos grande a Estados Unidos, o América, como ellos llaman a Estados Unidos, otra vez. Sus palabras. We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great. Tuvimos una reunión con el presidente Zelensky, como ustedes saben, hoy, y yo diría que no salió la cosa del todo bien. From his standpoint, I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. Y desde este punto de vista, creo que se pasó de la raya. Nosotros estamos buscando la paz. We're not looking for somebody that's going to sign up as strong power and then not make peace because they feel emboldened, and that's what I saw happening. No estamos buscando a alguien que reciba el apoyo, que consiga el apoyo de una gran potencia como nosotros y después no quiera acordar la paz porque está empoderado, porque está exaltado. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war. And estamos buscando la paz. No queremos una guerra de 10 años. Play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to... No queremos jugar. Y mi impresión fue que él está buscando algo que nosotros no estamos buscando. Él está buscando go on and fight, fight, fight. We're looking to continuar y seguir luchando, luchando y luchando. End the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died. Nosotros estamos buscando la paz. 2,000 personas, en realidad más de 2,000 personas murieron este fin de semana nada más como producto de la guerra. This week, young Ukrainians and Russians. He's dealing with a very weak set of cards. Jóvenes ucranianos y rusos, y Zelensky está jugando con un juego de cartas muy débiles. We sign, he's dealing with very strong set of cards, and then he doesn't want to make peace. So that's where we are. It's very simple. Si firmara nuestro acuerdo con respecto al acuerdo de los minerales, a partir del cual quiere Trump el acceso, la autorización a los minerales supuestamente existentes en Ucrania por $500,000 millones. Zelensky hasta el momento rechaza la firma de ese acuerdo sin garantías de seguridad. Lo convalidaría si Estados Unidos estableciera garantías de seguridad como contrapartida por la firma de ese acuerdo. Estados Unidos lo rechazan estas garantías de seguridad. Quiere la firma, Zelensky no. Y esta es la explicación de Trump aquí. Estamos esperando que firme y eso le dará mejores cartas a Zelensky, ¿no? I'm not looking to get into anything protracted. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that...
Nosotros queremos una paz duradera. Putin también quiere terminar la guerra y ustedes vieron lo que sucedió hoy. Wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. Este es un hombre, una persona que quiere seguir luchando y nosotros no vamos a hacer eso. So we're setting a lot of records. Economically, we're setting records, and I think every way we're setting records. One of the best is the right track, wrong track. You saw that. He's got to say, I want to make peace. Estamos estableciendo límites y, entre otras cosas, en esta situación estamos estableciendo la política de el camino correcto o el camino incorrecto. Y Zelensky tomó el camino incorrecto. Ustedes lo vieron. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say, I want to make peace. Él no tiene que sentarse ahí y decir Putin esto y Putin lo otro y Putin esto y aquello, sino que se tiene que sentar ahí y decir quiero firmar la paz. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it, okay? I can tell you. Tiene que decir quiero firmar la paz porque la gente está muriendo y él no tiene las cartas para esta negociación. I don't have to tell you that. Go ahead. I think. Bueno, ahí no escuchada del todo la pregunta, muy bajita del periodista. I don't have to tell you that. Ahora sí. Go. Presidente Trump, ¿usted le exigió a Zelensky que abandonara la Casa Blanca? Y responde Trump, no tengo que contarte eso. Pero seguramente va a responder algo más porque lo caracteriza la verborragia. Go ahead. I think you know the answer to that. Próxima pregunta, pero retrocede al periodista a la pregunta anterior y responde, creo que tú ya sabes la respuesta a eso. Con lo cual, evidentemente, sí, Trump determinó en cierto momento, tras esta escalada, que Zelensky debía abandonar la Casa Blanca, expulsado por Trump. Lo voy a presentar otra vez porque esto es muy fuerte. Presidente, ¿usted le dijo a Zelensky que tenía que salir de la Casa Blanca? I don't have to tell you that. Go No ahead. tengo que contarte esto. I think you know the answer to that. Creo que But sabes you la can't respuesta. embolden somebody that does not have the cards, and all of a sudden that person says, "Oh, well, now I can keep fighting. We're not going to keep fighting." No puedes empoderar a alguien que después quiere pelear y pelear sin buscar la paz. Bueno, el resto de las declaraciones más o menos en la misma línea. Evidentemente Trump quería esta aclaración después de lo sucedido. Acá la confirmación de la expulsión de Zelensky de la Casa Blanca. Ayer esto lo presentaba Juan Antonio Aguilar, pero carecíamos de un video, carecíamos de una prueba sobre esto. Él evidentemente muy bien informado lo presentaba y acá la confirmación de lo sucedido. Ahora, algo de las reacciones, sí, comenzamos con lo sucedido antes, no mostrado ayer, después presentamos lo sucedido después con estas declaraciones de Trump y a continuación quiero presentar un poco sobre la reacción en los medios de comunicación alineados con el trumpismo y en este momento con gran llegada al público estadounidense por la popularidad de Trump tras su asunción. El presentador de Fox News, Jesse Waters, alguna vez presentamos cosas aquí de él, un tipo verdaderamente desagradable, petulante, arrogante, ultraconservador, imperialista, pero bastante honesto, ¿sí? Guerrerista en su momento también. Bueno, acá con algunas
palabras muy interesantes sobre la visión del trumpismo sobre Zelensky y algunas verdades bastante interesantes. Mientras, recordamos, muchas gracias Beatriz Pulido, nuestra moderadora, por acompañarnos siempre ahí al pie del cañón. Por favor, demoledores y demoledoras, ayúdennos contra la censura con el like, con el pulgar arriba. ¿Qué tal de likes nosotros ahora? Casi 2.000 demoledores conectados y menos de 1.000 likes, 700 likes. Por favor. Recuerden que con esto ustedes nos ayudan a la difusión de nuestros análisis críticos y de esa manera la censura siempre aparece más difícil, más complicada por la difusión de nuestros videos, censura permanente, aún después de la asunción de Trump, muchos de nuestros videos desmonetizados todas las semanas, lo mismo en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, así que por favor, ese es nuestro pedido, nosotros acá jugando la piel con esto, con este análisis crítico, ¿sí? Con nuestra posición de siempre en contra de la guerra, en contra de las barbaridades llevadas a cabo en Medio Oriente también. Así que, por favor, el pedido a todos ustedes que nos acompañen en este esfuerzo con ese pequeño esfuercito del pulgar arriba, con los comentarios. Todas las interacciones con nosotros ayudan a la difusión de nuestros videos, de nuestros contenidos. Ahora sí, Jesse Waters. Y mientras tanto, presento esto, ¿ha sido real o solo un teatrillo barato? La pregunta de Agustín López hace un rato. Y aquí, Arcángelos X, saludos amigos, has trabajado duro estos días. Sepan cortarle las alas al cocas o se ven cortarle las alas al cocas de Zelensky. Muchas gracias, Arcángelos, por tus saludos y por el apoyo. Y sí, nosotros trabajando bastante duro en estos días, por eso la voz un poquito tocada. Sobre esto vamos a presentar algo sobre el corte de las alas a Zelensky en un ratito y a la pregunta de Agustín López, si esto es real o un teatro, lo vamos a responder en un ratito, Agustín, si esto es real o un teatro. Primero quiero presentar las palabras de Jesse Waters, por ahí Ana Lidia García Peña también con su ayuda, muchas gracias Ana Lidia. Presento esto y después respondo las preguntas, porque no solo porque aparecieron respuestas, sino porque lo que queríamos presentar después de las palabras de Jesse Waters justamente va a responder estas preguntas, ¿sí? Si esto es real, si esto es un teatro, si Zelensky desaparece a partir de ahora o no. Eso parte de nuestro análisis preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Fabricio Mateo Nicolás Brice Castilla. Y muchas gracias, Ángeles, también por el super sticker. Jesse Waters, presentador de la Fox. Atención. We run the world. This is America's world. Nosotros controlamos el mundo. Este es el mundo de los Estados Unidos. He's our proxy. This world. Zelensky es nuestro proxy o nuestro delegado, si quieren una palabra española, ¿sí? O nuestro representante. Nosotros, los estadounidenses, dominamos el mundo. Este es nuestro mundo. Zelensky es nuestro monigote, es nuestra marioneta. Así comienza Jesse Waters. This ends when we say it ends. It doesn't. Esto entonces se termina. Esta guerra se termina cuando nosotros decimos que se termina. La guerra no termina cuando Zelensky dice que se termina. Si él quiere combatir en esta guerra solo, adelante. Que se las arregle solo. Estamos contentos de haber ayudado. Rusia invadió, nosotros lo apoyamos y eso era the right thing to do, esta expresión inglesa, the right thing to do, era hacer lo correcto. Hicimos lo correcto en el inicio.
pero ahora ya no es más lo correcto. Ahora la guerra se acabó He doesn't recognize it's over. And reality is going y este señor no reconoce la realidad. to eat this guy alive if he doesn't recognize this. Y la realidad se va a comer a este tipo vivo si no la reconoce. Uf, fuerte, ¿no? Fuerte. Primero la visión de... Esta es la visión no dicha por... Muchas gracias César Mendoza, por cierto. No expresada abiertamente por los mandatarios estadounidenses, pero esta es la visión de todos los dirigentes políticos estadounidenses, como también, naturalmente, de las clases dominantes estadounidenses, ¿sí? Del poder económico, el poder detrás del poder. Siempre detrás del poder político aparece el poder económico, ¿sí? Las clases dominantes. Esta es la visión de ellos del mundo. Estados Unidos es el dueño del mundo, domina el mundo, este es nuestro mundo. Esto, dicho así por este señor, la única virtud de este señor, su sinceridad. Todas las cosas dichas verdaderamente desagradables, imperiales, neoconservadoras, belicistas, siempre un tipo verdaderamente horrible en ese sentido, ¿sí? En esto de nosotros dominamos el mundo, pero ¿nosotros quién? Gilastrún, imbécil, pero bueno, por lo menos honesto, eso sí reconocido. Nosotros dominamos el mundo, este es el mundo de Estados Unidos, y Zelensky es nuestro proxy, Zelensky es nuestra marioneta. Esto es lo interesante acá también. Esta es la visión de todos ellos, está compartida por Biden y por Trump y por todos los altos mandos estadounidenses. Zelensky es nuestra marioneta. Acá la confesión de que la guerra, como siempre, remachamos aquí, la guerra ruso-ucraniana no representa la guerra de Ucrania, sino que representa la guerra en Ucrania. Ucrania aparece como el lugar, el ámbito, el campo de batalla de una guerra mucho más profunda entre Estados Unidos a la cabeza de la OTAN y Rusia, ¿sí? Una vez más, no presenciamos la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania. Y este señor acá lo está estableciendo en letras de molde, ¿sí? Zelensky es nuestro proxy, Zelensky es nuestra marioneta. Y nosotros decimos cuando nosotros decimos cuándo esto se termina. No lo dice Zelensky. Y si quiere pelear solo, pelea solo. Y después retrocede un poquito, como siempre, con la contradicción esta en todos los comunicadores estadounidenses, como también en todos los políticos estadounidenses. Cuando presentan las cosas por su nombre, después retroceden y comienzan con lo correcto, lo incorrecto, los valores estadounidenses. Y entonces comienza este señor después, no, en el primer momento lo ayudamos porque era lo correcto. ¿Cómo? Entonces, ¿Zelensky un monigote y ustedes los dueños del mundo? ¿O lo ayudan por lo correcto y por lo incorrecto? Esta es la contradicción permanente, lo mismo que Biden desde otra perspectiva en su momento. ¿Recuerdan? Vamos a ayudar a Zelensky en defensa de la democracia y los valores occidentales contra el malvado Putin. Y un par de meses después, bueno, sí, frente a las críticas, Biden respondía, bueno, sí, ayudamos al bien, pero en realidad estamos ayudando a nuestras empresas estadounidenses a producir y generar empleo aquí, vendiendo armas a Ucrania. Otra vez la contradicción entre los valores y los intereses. Y lo mismo de Trump. Trump genera una inversión de esto. Presenta en primer lugar, invertimos 350.000 millones de dólares y queremos la retribución de eso con los minerales por 500.000. Presenta los intereses primero. Pero siempre después de un rato también concatena la dimensión de los valores, de la ética, nosotros los buenos contra los malos, siempre aparece esta contradicción en este señor naturalmente también. Al principio era lo correcto, pero ya no lo es.
Si lo correcto al principio, ¿por qué no ahora? Bueno, ahora la guerra se terminó. It's over, and he doesn't recognize it's over. Y este señor no lo reconoce. Acá a propósito de reconocimientos, otra confesión, la guerra ya ganada por Rusia. And reality is going to eat this guy alive if he doesn't recognize this. Y la realidad se lo va a comer vivo a Zelensky si no la reconoce. Bueno, fuerte, fuerte, fuerte. Algunas reflexiones demoledoras y en gran medida van a responder a las preguntas de Agustín y de Arcángelos de antes. ¿En qué medida ayer presenciamos algo real o algo ficticio, una escenificación, un teatro, una telenovela? Sobre esto deliberábamos ayer en parte con Fernando Moragón y con Juan Antonio Aguilar. Para mí, acá apareció algo comenzando como una pequeña chispita, como una tensión, y la propia dinámica de la discusión fue generando una escalada y de repente aparecieron en una situación fuera del control de todos ellos y por eso protagonizaron una contienda escandalosa transmitida en vivo a todo el mundo. Entonces, ¿real o ficticio? Para mí, ayer presenciamos un hecho real no escenificado previamente. Ahora bien, ¿cuándo comenzó? Trump podría haber determinado en el medio de la escalada abandonar esto, señores, basta, hasta aquí, pero no lo quiso. Quiso esto en vivo para todo el mundo y de hecho en algún comentario hecho por Trump sobre el final de la discusión ayer, realizó una reflexión sobre esto, una referencia a esto. No corté esto antes porque quería que el pueblo americano viese esto. Sí, perfecto. Una vez iniciada la disputa y todos a los gritos, Trump convalidó su difusión, no quiso la interrupción, pero la cosa comenzó de forma inesperada y comenzó de forma inesperada por la reacción petulante, altanera, provocativa de Zelensky, ¿sí? Hasta ese momento las cosas aparecían tensas. En un determinado punto, Vance realizó una intervención crítica, pero dentro de lo esperable, respetuoso, previsible, y ahí reaccionó Zelensky con esto de, sí, Shady, ¿qué diplomacia? Recuerden la intervención de Vance, ¿no? Vance llamaba a la diplomacia y al fin de la guerra. Y entonces respondió Putin, ¿de qué diplomacia estás hablando, JD? Yo firmé un acuerdo y Putin lo rompió. Entonces, ¿de qué diplomacia nos hablas? Bueno, un presidente en una reunión de este tipo puede presentar ese desacuerdo, esa respuesta, esa reacción, esa negativa a las palabras de otro presidente, o en este caso de un vicepresidente, pero nunca en público. Nunca puede comenzar con este retruque o este retruco, este retrucar a las palabras de su contrapartida en vivo, al aire, frente a los medios, porque naturalmente si yo rechazo las palabras de mi contraparte, si yo respondo invalidando sus palabras, comienzo una discusión a cielo abierto frente a todos los medios. Y esa reacción de Zelensky comenzó todo. Y J.D. Vance no retrocedió, consciente de su situación. ¿Por qué? En primer lugar, porque él con la capacidad para responder a esa provocación. En segundo lugar, porque si hubiera retrocedido ahí y quizás hubiera abandonado la escalada, entonces habría parecido como alguien débil. Y él quiere una posición fuerte como posible candidato a la sucesión de Trump.
Entonces, J.D. Vance ahí respondió J.D. Vance en ese momento: te estoy hablando de una diplomacia del tipo que puede terminar la guerra que está destruyendo tu país. ¿Sí? Entonces, J.D. Vance, queremos diplomacia. La respuesta, y con una pregunta incluso: J.D., ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tipo de diplomacia quieres tú? La provocación de Zelensky, y J.D. Vance recogió el guante. Y ahí ya comenzó la cosa para arriba. Otra vez Zelensky, piripipí, piripipip. Y en un momento, otra provocación más, ya no contra J.D. Vance, no contra Zelensky, sino en general contra Estados Unidos, con esto de nosotros y Europa y los europeos estamos sufriendo las consecuencias de esta guerra, y si gana Putin vamos a sufrir las consecuencias primero, pero ustedes también. Y eso ahí connotó una amenaza. Eso ahí presentaba implícitamente una amenaza. Y ahí Trump, hasta ese momento callado, reaccionó. Y reaccionó a la Trump. Ahí comenzó la explosión. De repente, con el dedo así, a los gritos: tú no nos dices cómo vamos a estar en el futuro. No tienes las cartas, no tienes las cartas. ¿Cómo debería haber reaccionado Zelensky si no apareciese completamente excitado, exaltado, fuera de sí por su evidente adicción a la cocaína? Callado la boca. Cometiste un error con una provocación al vicepresidente, luego una provocación a los Estados Unidos en su conjunto, frente a Trump, justamente un tipo muy, muy, muy mediático, muy irascible, muy apto, muy, muy ducho para la confrontación verbal frente a los medios, ¿sí? Cometiste el error de primero una provocación a uno y después una provocación al otro, y apareces supeditado a la decisión de esta gente, porque básicamente Zelensky participaba en esta reunión con el pedido de la continuidad del apoyo de Estados Unidos. Esa es la posición de Zelensky. Por eso Trump todo el tiempo recordaba ayer: no tienes las cartas. Claro, Zelensky ahí aparece en una situación de inferioridad porque presenta esa situación, esas condiciones. Quiere la continuidad del apoyo. Entonces, no puede comenzar una confrontación contra quien lo está patrocinando. Y si no lo patrocina, adiós a la continuidad de la batalla, aunque la guerra ya parezca perdida. Entonces Zelensky, después de la explosión de Trump, debía aparecer calladito, ¿sí? Retroceder, calladito la boca, hasta el fin de las palabras de Trump. Pero como no puede, en parte por lo dicho, su adicción a las harinas, como las llama Fernando Moragón, y en parte porque evidentemente él de alguna forma metabolizó el personaje creado por la narrativa propagandística occidental de que él personifica la defensa última de los valores occidentales y la democracia y la libertad y todo esto, y mientras Trump a los gritos, él respondía, 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 y Trump cada vez más enojado. Y después J.D. Vance también. Así que, ¿real o ficticio? Para mí, sinceramente, real. De hecho, puede esto generar alguna consecuencia favorable a Trump, pero demasiado arriesgado si hubieran de alguna manera generado una escenificación previa, un acuerdo. Muy difícil una escenificación tan genuina y con resultados poco claros, porque tampoco aparece Estados Unidos acá como el gran ganador, sino como el protagonista de una disputa abierta con alguien desafiándolo. ¿Y desafiándote quién? Desafiándote Xi Jinping, desafiándote Putin, no, desafiándote un enano maldito como
la marioneta de Zelensky. Esto puede también aparecer como una mojada de oreja, ¿sí? Como una provocación de un enano. Lo de enano no dicho, perdón, lo de enano, rectifico, lo de enano absolutamente nada contra los enanos, la gente chiquitita, no, un enano en el sentido de un pequeño personaje, ¿sí? Una marioneta, ahí la palabra correcta. Una marioneta del imperio de repente aparece desafiante frente a los líderes del imperio, ¿sí? Aparece petulante, altanero, desafiando al propio Trump. Entonces tampoco tanta ganancia, tanto beneficio en una eventual escenificación de esto. Acá para mí la cosa pareció fuera de control, en gran medida por el descontrol de Zelensky en un contexto muy especial y las características propias de Trump, su histrionismo, su virulencia, junto a la situación de J.D. Vance en su búsqueda por la presidencia. Como que la combinación de todas esas cosas generaron esto, pero de forma real, Segundo elemento de análisis. Presenciamos un episodio propio de una persona fuera de control como Zelensky. No podía comenzar un enfrentamiento contra su patrón, contra los Estados Unidos, el soporte el sostenimiento de la guerra en Ucrania, y menos aún frente a las cámaras. Y lo comenzó por su situación de descalabro cognitivo, de descalabro personal, de su situación de altanería, de bravuconería, de esta cosa de el pechito inflado y los golpes en el pecho, justo ahí contra Trump. Locura y adicción. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Adicción. Durante la conversación, además de los temblores propios y las miradas para un lado y para el otro propias de un adicto a la cocaína, también la típica reacción de los cocainómanos de esto, ¿no? El toqueteo de la nariz. Primero esnifando y después esto. Típico, recontratípico, ¿sí? Segundo elemento de análisis, entonces, esto de Zelensky. Esta locura de Zelensky. Locura y adicción, una vez más. Tercer elemento de análisis. El rol de J.D. Vance. El rol de J.D. Vance. Ácido, incisivo, y ante la provocación de Zelensky, reaccionando sin retroceder, ¿sí? Con claridad, tanto en las ideas como en la lengua, en las palabras, con el apoyo de Trump, ¿sí? Con el apoyo de Trump y con una perspectiva muy fuerte, de una candidatura muy fuerte hacia adelante. Y una vez más, Vance no presenta las contradicciones de Trump en cuanto a esto de, por un lado, representar a un conservadurismo popular de los trabajadores de la industria automotriz, mecánica estadounidense, desempleados por la relocalización de sus industrias en México o en China y la competencia china y los sectores financieros desindustrializando el país. Esa es una de las caras de la candidatura de Trump. Y otra de las caras de Trump, el hecho de que lo acompañe Elon Musk y que él mismo descienda de esa élite de oligarcas multimillonarios. Esa es la contradicción permanente de Trump, ¿sí? Vance no presenta esa contradicción. Vance, y por eso lo presentaron como candidato a vicepresidente, Vance aparece como alguien salido de abajo. Comenzó, por eso la novela, el libro escrito por Vance, no una novela, sino una autobiografía, llevada al cine en una película
protagonizada por, ay, no recuerdo ahora el nombre del actor, protagonizando una película de hace unos años con la historia de él, proveniente de el interior profundo de los Estados Unidos, de la América profunda, como la llaman ellos, el Midwest pobre, con una familia conflictiva, si no recuerdo mal, bueno, problemas de alcoholismo en su familia, perdón, yo con una basurita en el ojo en este momento, por eso el dedo en el ojo, mil disculpas. No por cuestiones parecidas a las de Zelensky, el problema no en la nariz, sino en el ojo, una basurita. Bueno, y a raíz de su esfuerzo personal y de su capacidad y demás, pudo abandonar esa situación de pobreza, comenzar con una beca, estudios universitarios, después de realizar su carrera, no recuerdo si en Harvard o en qué universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, y generar su fortuna, su fama, su renombre a partir del esfuerzo propio, proveniente de abajo. Entonces él sí personifica, sin las contradicciones de Trump, tanto en lo personal como en lo ideológico, a ese conservadurismo popular, tan demandado en un Estados Unidos con el pueblo hambriado y empobrecido y marginalizado. Hambriado quizás una palabra un poco extrema para los Estados Unidos todavía un país rico, pero sí un país con un pueblo empobrecido, un país con un pueblo, con una sociedad en algún momento con estándares de vida muy elevados y desde el comienzo del neoliberalismo en adelante, más o menos, con un proceso de desindustrialización, de empobrecimiento y de marginalización de la sociedad. Claro, no de los ricos cada vez más ricos, pero el conjunto de la sociedad no. Y el fentanilo y los problemas de drogadicción, primero con el crack, después con la heroína, ahora con el fentanilo y etcétera, etcétera, todo eso responde a esa situación de deterioro socioeconómico. Sí, claro, las personas adictas comienzan las adicciones por cuestiones personales. No, pero esas cuestiones personales, en términos generales, responden a su contexto socioeconómico, al desempleo, a la promiscuidad propia de la marginalidad, a la falta de educación, a la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. La sociedad, una sociedad de porquería, con las personas sometidas a condiciones de porquería, genera una predisposición hacia las adicciones, no solamente de las drogas fuertes como el fentanilo, sino también al alcoholismo y a un montón de otras cosas, porque la gente quiere abandonar su situación de sufrimiento, o mucha gente quiere abandonar su situación de sufrimiento y lamentablemente la abandona de esa manera, canalizando toda esa frustración, ese sufrimiento, ese dolor hacia sustancias las cuales generan adicciones, ¿sí? La importancia de Vance. Abandoné la cuestión de Vance por una digresión sobre las adicciones. Vance está apareciendo como un candidato muy importante y quizás deba rectificar algo dicho antes, el hecho de que comenzó aquí la campaña de Vance, porque en realidad comenzó unas semanas atrás después del discurso en Múnich. Un discurso muy fuerte y un discurso en la cara de todos los líderes europeos. 2-0 contra Musk. Musk puede aparecer frente a las cámaras con la motosierra de Milei, con sus super anteojos, y lo ayuda la plataforma, una de las grandes plataformas como X en redes sociales, para la difusión de sus mensajes, con un montón de asesores detrás de cada uno de sus tweets. Pero en sus apariciones reales, en sus entrevistas, responde sandeces, estupideces, porque sí, podemos conceptualizar a Elon Musk como a un empresario exitoso, como a un gran capitalista y muy buen empresario en ese sentido, pero no como a una luminaria del pensamiento político. De hecho, responde lento, con sandeces y con un problema de adicciones también reconocido por él a la ketamina. ¿Sí? Siempre aparece medio paparulo, balbuceando un poquito. Así que 2-0
Vance contra Musk en la carrera hacia el futuro. Es el tercer elemento de análisis. Cuarto elemento, de vuelta a Zelensky. Ya casi no aparecen salidas posibles para Zelensky. No lo quieren los rusos, obviamente. Cada vez lo quieren menos los ucranianos también. Su posible escape hacia Estados Unidos, por lo menos ahora, parece cerrado, parece imposible después de lo sucedido allí. Reino Unido, sí, quizás una de las posibles salidas, pero también una de las posibles traiciones, porque este señor está enterado de muchas cosas. Representa un cabo suelto. Y cuidado, porque sin salida, bueno, pueden comenzar los accidentes, ¿sí? Las caídas por las ventanas, tan propias de estas situaciones, las cáscaras de banana tiradas por el piso, los resbalones en la ducha, e incluso también pueden comenzar una situación de desesperación, las acciones reales propias de personas desesperadas, como por ejemplo una decisión terminante, ¿sí? Una decisión de determinar el final de su propia vida, ¿sí? Y presentar esto como un suicidio dudoso o una salida como un mártir. Así que mucho cuidado con la vida de Zelensky, ¿sí? Mucho cuidado porque este señor debe responder por todas las cosas hechas. No puede abandonar esto ahora de la manera fácil. Debe responder por todas las barbaridades hechas, aunque recordemos que, una vez más, este señor respondía y responde a los de arriba, quienes comenzaron esta guerra. Lamentablemente, los de arriba rara vez responden a todas las atrocidades hechas, desde la invasión a Irak y el 1.000.000 de muertos, hasta el desastre en Afganistán, las barbaridades en Gaza, etcétera, etcétera. Bueno, Libia, Serbia, ¿no? La ex Yugoslavia, Vietnam, etcétera, etcétera, las bombas atómicas. Esos, lamentablemente, a menudo no responden, o casi nunca responden, pero bueno, si alguien corresponsable debe responder, y posiblemente este señor deba, que responda y que no abandone por la vía fácil, ¿no? Cuarto elemento de análisis. Respecto a las consecuencias. Y por ahí un mensaje de Agustín López. No querían firmar. Cuando quieres firmar, no incomodas al otro. Primero firmas y después negocias los detalles. Quieren guerra entre Rusia y Europa. Bueno, hacia ahí las cosas en este momento. Muchas gracias, Agustín. Posibles escenarios a partir de ahora. Posibles escenarios. El más probable y casi seguro, no seguro, casi seguro, el escenario en el cual Zelensky, frente a este choque contra la realidad, rectifique, capitule y aparezca o reaparezca públicamente frente a Trump con un gesto de sumisión, ¿sí? Como ante los nobles en el pasado, ¿sí? Este gesto con la pollerita y la rodilla al piso, propio de las damiselas de la Edad Media, ¿sí? Bien, algo así. Eso es lo más probable, porque de lo contrario, su situación aparece insostenible y la de Ucrania también. Y los europeos, quienes una vez terminado esto en masa comenzaron a
responder o a reaccionar con publicaciones en Twitter, en X ahora, a reaccionar con publicaciones por todos lados. Acompañamos a Zelensky, qué valiente, hasta, sí, todo te vamos a patrocinar, todo el tiempo necesario contra el invasor ruso. Bueno, después de esta sobreactuación de las últimas semanas, cuando de repente todos supuestamente aparecen sorprendidos porque Trump quiere el final de la guerra y porque Trump comenzó negociaciones con Rusia. Algo dicho por Trump durante toda su campaña de 2024 y algo también predicho por los analistas críticos como nosotros durante todo el año pasado, ¿sí? En el caso de una victoria de Trump, y nosotros vaticinamos una victoria de Trump, la vaticinamos varios meses antes, incluso, si no recuerdo mal, en el momento del atentado, ahí recordé, cuando determinamos aquí anticipadamente la victoria de Trump. En el momento del atentado, ¿recuerdan ese momento nosotros, demoledores y demoledoras, en una transmisión así en vivo como esta y de repente un mensaje de ustedes, atentado contra Trump? Y comenzamos en vivo a recorrer los pequeños fragmentos difundidos a través de redes en tiempo real y ahí presentamos una imagen, después difundida por los medios, con Trump tocado por la bala, su oreja sangrando, levantado del piso, puño en alto, cubierto por sus guardaespaldas. Fight, fight, fight. Yo ahí reaccioné así. ¿Cuáles mis palabras en ese momento? Acá parece ganada la elección. Esto determinó la victoria de Trump en la elección. No recuerdo exactamente cuántos meses antes de la elección, bastante tiempo antes, varios meses antes, ese gesto, esa reacción de Trump determinaba la elección. Lo presentamos en ese momento y efectivamente Trump victorioso en las elecciones. Bien. También vaticinábamos en ese entonces que en el caso de esa victoria de Trump comenzaría una negociación directa con Rusia inmediata. Y comenzó. Con Europa excluida. Y los europeos, los más inteligentes, también estaban conscientes de eso. Pero ahora reaccionan con esta sobreactuación, reaccionan, no, aquí comenzó más que una negociación, comenzó una capitulación, y no, ¿por qué nosotros afuera? ¿Por qué cosas definidas sobre Ucrania sin Ucrania? No, vamos a ayudar, vamos a rechazar esta política estadounidense y nosotros vamos a ayudar solos, independientemente Ucrania contra Rusia. Bueno, no pudieron con Estados Unidos, van a poder solos contra Rusia. No pueden contra Rusia. Están conscientes de que no pueden, pero por ahora este es el momento de la sobreactuación, de estamos indignados, las palabras de Merz el otro día. Tenemos que hacernos a la idea de que pronto Europa necesitará una política distinta, independiente de Estados Unidos. Bueno, chocolate por la noticia, Merz. Sí, pero no de ahora, de hace 50 años deberías haber comenzado una política independiente. Y por cierto, mal momento si vas a comenzar una política independiente de Estados Unidos con el objetivo del mantenimiento de la guerra. Lo de la independencia, muy bien, pero la independencia para determinar un camino hacia la paz, no la independencia para más guerra, Merz. Bueno, todo esto parte de la sobreactuación en este momento, ¿sí? Pero de aquí a poco no solo Zelensky va a capitular frente a Trump, también va a capitular Europa. Una injusticia porque los europeos de a pie, la gente aquí a mi alrededor, no participa en esto. Esto lo determinan estas élites miserables, estas clases dirigentes y estas clases dominantes, porque las clases económicamente dominantes también participan en esta venta, en esta traición a los intereses europeos y a los europeos de a pie. Ellos también van a capitular, van a rectificar, retroceder y capitular frente a Trump. De alguna manera, como lo vaticinó Putin, ¿sí? Recuerden, en una entrevista hace 2 semanas, Putin vaticinó esto. Pronto van a aparecer moviendo la colita frente al amo. Y lo vamos a presenciar en vivo y en directo. ¿Sí? Esto. Por lo menos es el escenario más probable, altamente probable, casi seguro. Casi.
¿Por qué casi? Porque todavía parece una posibilidad muy poco probable, pero no por ello menos peligrosa. Una posibilidad muy, pero muy peligrosa de que la locura sobreactuada en este momento genere un contexto, una situación en el cual todos, golpeando el pecho, no puedan ¿no? En una competencia por quién vocifera la barbaridad más fuerte, más antirrusa, más tremenda posible contra Putin, los rusos y los autoritarios del mundo, en defensa del mundo libre, la democracia, los valores occidentales y la mar en coche, y que no puedan abandonar esa lógica narrativa, ese discurso, ese círculo vicioso de guerra, 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 y que de repente deban efectivamente comenzar esa guerra, en la cual, esto no debo siquiera recordarlo, en la cual Rusia machucaría a Europa en cuestión de segundos, si no de segundos, por lo menos de semanas. Situación, además, en la cual las consecuencias de toda esta locura ya no aparecerían para los europeos de a pie solamente como el aumento de los precios, la desindustrialización, el aumento del desempleo, la recesión, la escasez de energía, un montón de cuestiones del día a día terribles, pero mucho menos terribles, impactantes, directas que la movilización de un pariente, la movilización de un padre, de un hijo, de un hermano, de un amigo. O dicho de otra manera, el envío de un ser cercano, tuyo, a la muerte, a la guerra. ¿Sí? Eso todavía no aparece descartado. Así que cuidado porque es uno de los posibles escenarios. Ahora bien, sobre este muy probable escenario de rectificación, bueno, Zelensky, pocas horas después de lo ocurrido, con la cabeza un poquito más fría, participó en una entrevista en Fox News, donde si no, aquí la entrevista, la última pregunta, señor presidente. Last thing, Mr. President. Do you think your relationship with Donald Trump, President Trump, after today, can be salvaged? ¿Cree usted que su relación con el presidente Trump después de hoy, después de lo sucedido hoy, puede ser salvada, puede ser reparada? Can be. No entendida la pregunta en el inglés de Zelensky, por eso lo ayuda su traductor. Yes, of course, because it's Sí, claro. Yes, of course, because... Sí, claro, porque... relations more than two presidents. It's the historical relations. Porque la relación va más allá de la relación entre dos presidentes, la relación histórica. Strong relations between our people. Siempre hablando, bueno, muy mal balbuceando el inglés, sin las oraciones sin sujeto y predicado, sin verbos a menudo, bueno. Pero el sentido de la oración de Zelensky, la relación entre dos naciones va más allá de dos personas, es una relación histórica entre los pueblos de dos países. That's why I always began with to thank your people from our people. And this is the most important. Por eso yo siempre empiezo diciendo de nuestro pueblo a su pueblo, el pueblo estadounidense. And of course, thankful to President and gracias. Y naturalmente también gracias al presidente. Of course to Congress, but first of all to your people. Your people. Gracias también al presidente, pero en primer lugar gracias a su pueblo, al pueblo estadounidense, To save our people. por su ayuda para salvar a nuestro pueblo. People, the first. Human rights, the first. This is very, very important. And we are thankful and sorry for that. Gracias por ayudarnos a salvar los derechos humanos y estoy
y lamento y estoy arrepentido, estoy the dolido. first. This is very, very important. And we are Y esto es muy importante, esto es muy importante. and sorry for this. Estamos agradecidos I mean, we wanted very much to have only strong y lo siento, queríamos tener una buena relations, relación. and I'm very calm that we will have it. Y Last thing, estoy Mr. President. seguro de que la Very tendremos. calm that we will have it. Bueno, ya comenzó a rectificar este muchacho acá. En una entrevista poquito tiempo después de lo sucedido, con esto de, esto es una disputa entre nosotros los presidentes, pero los pueblos unidos y nosotros agradecidos al pueblo estadounidense. Bueno, sí, todo el piripipí, ¿no? La narrativa esta, el discurso, la mentirita, estos versos tan lindos a los oídos de los escuchas, pero ¿quién determina el apoyo? ¿El pueblo estadounidense o la decisión del presidente, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente, quien determina si más dinero, si más armas o no? La determina Trump, obviamente, ¿no? Quien teóricamente representa al pueblo estadounidense, porque el pueblo estadounidense, a través de las elecciones, determinó que lo representara. Esa es la base de la democracia representativa, más allá de cualquier crítica posible a la democracia representativa, esa es la idea de fondo, ¿sí? Comenzó la rectificación. Aquí algunas declaraciones posteriores también con Marco Rubio. Reapareció Marco Rubio después del ataque. No todos los, ¿no? Yo lo recuerdo a Marco Rubio muchas veces también, muy petulante, contra Cuba, ¿no? Contra Venezuela. En el momento ahí de las aguas calientes, de, ¿no? Las papas quemando en la mano, calladito la boca, con un poquito de miedito, pero bueno, reapareció Marquito Rubio. President Zelensky apologize for? ¿Quieres ver o quiere usted, ministro, ver al presidente Zelensky pidiendo disculpa? ¿Y una disculpa por qué? Esto una reportera de CNN, naturalmente las preguntas un poquito más críticas acá, CNN en contra de Trump. Specifically, do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. Bueno, quiero que Zelensky se disculpe por convertir a esto en el fiasco para él mismo que él mismo generó. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off. No había ninguna necesidad de que fuera a la conferencia de prensa y empezara a antagonizar, a confrontar con nosotros, con el presidente. You were there, I believe. It went off the rails. Creo que tú estabas allí When también. he said, "Let me ask you a question to the vice president." Las cosas se salieron de control cuando le dijo a Vance, déjeme hacerle una pregunta. La misma lectura hecha por nosotros antes. What kind of diplomacy are you talking about? Déjeme hacerle una pregunta. ¿De qué clase de diplomacia está usted hablando, J.D. Vance? Esas son las palabras de Zelensky, recuérdenlo. Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed. Thousands. Esto es una cosa muy grave. Miles de personas fueron muertas. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children. All true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying. Y hay un montón de civiles muertos, crímenes de guerra. Esto es todo verdad. Son cosas terribles de esta guerra y tenemos que terminarla. Bueno, ¿por qué quieren la disculpa? Bueno, por esta insolencia, evidentemente. Qué orejón, Marco Rubio. No lo recordaba tan orejón. Tremendas orejas, Marquito Rubio, ¿no? Bueno, Zelensky ya está rectificando. Zelensky ya comenzó a rectificar. Los estadounidenses quieren un gesto claro de sumisión. Igual ya cuando un peón, como una marioneta, de repente protagoniza un acto de irreverencia como este, bueno, ya parece insalvable para los estadounidenses. Ellos quieren sumisión total, más aún de sus súbditos y más aún de sus marionetas, de sus representantes, sus proxies, como lo llamaba el presentador de Fox, Jesse Waters, esto de él es nuestro proxy, él es nuestra marioneta.
Nosotros decimos cuándo se termina la guerra, no esa marioneta. Bueno, quieren sumisión, por ende, ahora, solo para el salvataje final de Zelensky y en la transición hasta el nuevo Zelensky, hasta la nueva marioneta, van a querer un acto de sumisión absoluta, pero Zelensky aparece ya finiquitado. No van a restablecer la confianza en Zelensky para su rol de marioneta de aquí en adelante. Adiós, ¿sí? Adiós Zelensky. Mientras tanto, Zelensky en Reino Unido, recién llegando hace un ratito, aquí su descenso de la camioneta Range Rover negra, de camino a la residencia presidencial, al encuentro con Keir Starmer, el abrazo, ahora Starmer como gran amigote, pero recuerden que, bueno, Starmer hace unos días también recorrió la Casa Blanca mendigando el apoyo de Estados Unidos para el envío de tropas estadounidenses, de tropas europeas a Ucrania, lo mismo que Macron, y Trump lo despachó de una patada en el culete, ¿sí? Lo despachó rapidito, igual que a Macron, y no solo eso, además, recuerden las sendas humillaciones ambos, ¿no? A Macron, con Macron sentadito en una esquina, al costado como su cadete, como su asistente, como su pasante, ¿sí? Al costado de el escritorio muy magnánimo de Trump, él sentado en un sillón apoltronado, gigante, y al lado en un banquito Macron. Esa una de las humillaciones, la otra la de la manito en la rodilla, ¿no? Manoseándolo en la rodillita, en el muslito, como al estilo de Trump. Si te quiero manosear, te manoseo, ¿sí? A otro presidente. Y la entrada de Macron sin recepción en la puerta de la Casa Blanca, otra humillación. Tres en una reunión. Y después unos días después, Keir Starmer por ahí también mendigando el apoyo estadounidense, y a Keir Starmer, ¿no? La humillación con un chascarrillo, ¿no? Un chistecito así de pasada, jijiji, pero muy bueno, por cierto. Eso no recuerdo si lo presentamos aquí el video, en la misma sala en la cual Zelensky protagonizó esta escandalosa disputa, ahí Keir Starmer días atrás, declarando, ¿sí? Bueno, remachando estas tontas declaraciones habituales de la alianza entre los británicos y los estadounidenses representa la alianza para la prosperidad más exitosa en la historia de la humanidad. Entonces siempre nosotros vamos a parecer unidos a los Estados Unidos, y eso genera mucha fuerza para esta alianza. ¿Y qué respondió Trump con un mensajito, con un comentario bajito? Entonces ustedes pueden solos vencer a los rusos. Y la cara de Starmer, ¿no? Porque si tanta alianza y qué fuerte esta alianza, entonces parte de esa alianza basada en el poderío británico. Y con el chistecito de Trump de, entonces ustedes pueden solos contra los rusos. Recordó Trump claramente que en esa alianza aparece un papá, aparece una mamá, una persona fuerte y un hijo o una hija, Reino Unido. Y el papá o la mamá, Estados Unidos, ¿sí? Bueno, más de esto de recién. You have full backing across the United Kingdom. Bueno, acá el impresentable de Starmer, con unas cifras de apoyo popular infinitesimales, recordando el apoyo de Reino Unido a Ucrania. On the street outside. You have full backing across the United Kingdom. Usted puede, presidente Zelensky, escuchó recién los gritos de la gente en la calle, los vítores, el griterío de la gente en la calle apoyándolo. Usted se da cuenta de que puede contar
claramente con el apoyo de los británicos. We stand with you, with Ukraine, for as long as it may. Lo acompañamos por todo lo que sea necesario. Esta es la famosa frase de Biden, en algún momento después corregida. Stand with you as long as it takes. Lo apoyamos tanto como sea necesario. Take. And I hope you heard some of that cheering in the street. That is the... Y espero que haya escuchado algo de esos vítores, de esos cantos de apoyo del pueblo británico de camino hacia aquí. En el video recién mostrado no aparecían gritos de apoyo, sino gritos de los periodistas con la pregunta de ¿qué va a suceder ahora con Trump? Esa es la pregunta de los periodistas. Pero bueno. People of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine. Bueno, la gente desde Reino Unido sale a las calles a manifestarse por el apoyo a Ucrania. Bueno, es la gente de Reino Unido en las calles, la gente de Reino Unido y la gente de Europa lamentablemente no abandona sus casas ni a favor ni en contra de la guerra, ¿no? Que no abandone sus casas y que no movilice en favor de Zelensky, bienvenido, claro. ¿Quién podría movilizar a favor de Zelensky? Solo una sociedad queriendo la autodestrucción. Lamentablemente tampoco moviliza. Estas sociedades europeas tampoco están movilizadas hacia la paz, hacia rechazar todas estas locuras, ¿sí? Bien, por aquí José Saucedo Carrillo nos ayuda con un super sticker, muchas gracias, querido José, o José, sin el acento, así que quizás José. Bien leído. Waldo Quijada desde la Araucanía nos acompaña siempre, desde Chile. Los hermanos chilenos, todos hermanos, los pueblos latinoamericanos, hispánicos en términos generales, latinos también, todos nosotros hermanos, pero para nosotros argentinos más hermanos aún por nuestra frontera, nuestro límite común. Felicitaciones, por fin salen a la luz la verdad, la propaganda cae de a poco gracias a ustedes. Bueno, todo lo que podemos nosotros lo podemos a partir de que nos acompañen ustedes desde ahí, difundiendo, ayudando, no solo con el pulgar arriba, el botón de compartir, el envío de todos estos análisis críticos a amigos, sino incluso con el boca a boca, ¿sí? Para despabilar a quienes, a diferencia de nosotros en términos generales, los analistas, como así también los seguidores de este canal, como de otros canales críticos, la gente como ustedes, con capacidad crítica, ¿sí? Para que nosotros, esta gran familia de demoledores y demoledoras, ayudemos a quienes aparecen un poquito confundidos, aparecen desinteresados, comprendiendo, ¿sí? Presentando estas cosas, difundiendo, ¿sí? Ese es el trabajo de todos nosotros para quienes, todavía no nos acompañan en esta comunidad. Demoledores y demoledoras, mañana nuestra charla de todos los domingos. Aparentemente por acá un mensajito, cancelado el programa en un ratito de Juan Antonio Aguilar por una cuestión técnica. Seguramente realizará ese programa más adelante. Sí, evidentemente cancelado, perdón, esto de último momento. El programa de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica, seguramente realizarán su programa unos días después. Así que nuestro próximo encuentro el día de mañana con Fernando Moragón aquí en nuestras charlas dominicales de siempre. Beatriz Pulido, mil gracias por la moderación, a todos ustedes por habernos acompañado, a quienes nos ayudan con comentarios, con etiquetas, stickers y todas estas cosas, con el apoyo, sí, una pequeña contribución, más aún, también nos pueden ayudar a través de PayPal, nuestro agradecimiento eterno. Y dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, los queremos mucho hasta el día de mañana. Chau, chau.